Bienvenidos a este Spiral Yoga Fest, este festival de yoga virtual. Nos encontramos hoy día con un profesor de nuestro país, de la quinta región de nuestro país, de Concón, de Chile. Él ha tenido un camino en el yoga Iyengar, ¿ya? Que es un yoga que es bien especial, tiene implementos, se utiliza implementos, y aquí este profesor nos va a explicar todo lo que se refiere al yoga Iyengar. Maravilloso de contar contigo. Hoy día nos acompaña Cristóbal Altamirano. Hola, Cristóbal. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación a participar de este festival. Para mí es un gusto compartir siempre con colegas y con gente que está en el mismo camino del yoga y bueno, de la búsqueda, ¿no? Aquella búsqueda del desarrollo humano. Sí, gracias a ti por querer participar en esta iniciativa y también por aportar una visión distinta, que es lo que yo he ido buscando en este festival. Cuéntanos un poquito de tu formación. Ya hace harto tiempo que estás practicando yoga, más de 15 años. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, cuál fue tu primera clase. Sí, fue, bueno, bastante inesperado. Nunca había sabido mucho sobre yoga, lo había escuchado, el nombre, yoga, pero no sabía mucho de qué se trataba. Y un día, temprano en la mañana, no tenía mucho que hacer, era un día desocupado, empecé siendo bien joven y en una etapa en la que estaba ahí como en una pausa de los estudios, entonces bastante desocupado. Y mi madre es la que me invita a mi primera clase de yoga. Mira, Y sí, sí, y fue ciertamente una bendición el hecho de haber estado en ese momento desocupado, ¿no? Sin alguna ocupación, que coincidiera con el encuentro con el yoga. eh, y fue, bueno, bastante interesante. No pude entender mucho de qué se trataba el yoga en ese momento. Mi primera sensación o impresión fue de que me costaba hacer mucho todo lo que hicimos en la clase. ¿y te acuerdas qué estilo? A lo mejor uno ya entendiendo después qué estilo de yoga hiciste en ese tiempo, Sí, esa fue a primera clase. Iyengar, fue yoga Ah, Iyengar. ya, Sí, fue con empezaste una... con la Exacto, yenga. justamente, me encontré con el yoga Iyengar en esa oportunidad. Y claro, ahí me encontré con estos ladrillos de madera, con los cinturones, frazadas, qué sé yo. Y con estas posiciones tan peculiares y exóticas que son las asanas y que nunca las había conocido ni experimentado, ni siquiera las había visto. Quizás por ahí alguna clásica como el loto o qué sé yo, Claro. pero no más que eso. O sea, tu llegada fue totalmente azarosa y de la Sí, mano también de una mamá que yo creo que te invitó sin mucha esperanza que tú le dijeras que sí. claro, Bueno, total. hoy. O sea, sí, sí. Y son esos momentos trascendentes en la vida, porque mi Mm, opción era quedarme viendo televisión claro. o ir a la clase de yoga. Y sin embargo, en ese momento había una disposición en mí y accedí a hacerlo y bueno, todo se fue dando después, posteriormente, pues, pero sin duda que fue un momento de inflexión importante en la vida y me siento agradecido de que haya sucedido como sea que sucedió. Sí. Y te pasó en las primeras clases, que es también lo que uno escucha mucho. No, pero yo cómo voy a hacer esto si es muy difícil, porque se quedan también con la sensación de unas posturas un poco acrobáticas. Pero, Sí, ¿y te pasó algo así? ¿Cómo volviste? Porque a veces la persona no, ya, esto no es para claro, mí y me claro, divorcio. totalmente. Mira, es loco porque la primera sensación que tuve cuando salí de la clase, o sea, fue frustración en el momento, Ujú, ujú. porque yo veía a las otras personas, que habían personas que practicaban ya, me imagino, hace más tiempo, en ese momento, y podían hacer todas estas posiciones y yo no.
claro. Y mi impresión fue la siguiente, que tenía algún problema, que yo estaba enfermo de algo o tenía que ir al médico porque no podía hacer las posiciones y el resto de las personas sí. Mire. Entonces me quedé con esa sensación. Pero luego el volver a las clases, bueno, fue un poco por curiosidad Mm, de qué se trataba todo esto, ¿no? mm, Curiosidad. Y poco a poco lo que me fue haciendo volver gradualmente era esa sensación de bienestar al finalizar mm. la clase, al salir de la clase, al volver caminando a mi casa, era una sensación de bienestar, de que mi cuerpo se sentía mejor, que podía respirar más profundo. No, no era algo que yo pudiera identificar, pero sí, o sea, identificar particularmente, ¿no? Lo de la respiración y todo eso, pero sí era una sensación general de bienestar. Y eso fue lo que me siguió llamando a volver a las clases. Eso te conquistó. Sí, Y yo creo que es la sensación que nos conquista a todos al comienzo, desde profesores como alumnos. Es la sensación de sentir concretamente un cuerpo distinto, un alivio, ya no está el peso en la espalda, por ejemplo, que es el que, si uno antes no practicaba, yo lo comparo, es lo que uno sentía antes. Entonces, es un todo distinto que se siente, ¿cierto? total, totalmente, Ujú. totalmente. Sí. Y es increíble cómo incluso en unas pocas clases puede traer resultados que sean muy, muy favorables. Si bien obviamente los resultados más prolongados empiezan a venir con el tiempo, en las primeras clases tanto puede ser el dolor de espalda, puede ser esta sensación de bienestar, puede ser una mente más calma, todo eso es ya un cambio en la vida, es algo que yo no había sentido antes, así que Claro. fue muy interesante. Sí, Sí, es lo que tú dices, es una sensación de un cambio en 180 grados, como yo siempre digo, es como que nos diéramos una voltereta y es otra total, sensación después de 1 hora o 1 hora y media, y es una total. sensación que perdura también. Sí, Ahora, sí. Cristóbal, ¿cómo entonces empezaste con yoga y Iyengar practicando, pero cómo te fuiste formando? Cuéntanos un poquito de tu formación también. Mira, se dio un poco por la misma situación o circunstancia de que estaba en una etapa de la vida en que, bueno, había tenido que suspender mis estudios universitarios Mm, por diversas situaciones y estaba desocupado buscando trabajo. Empecé a practicar, llevaba, qué sé yo, 3 meses, 6 meses practicando y acá en la quinta región en ese tiempo, esto fue todo en la quinta región de Chile, en ese tiempo había muy pocos profesores o instructores o profesores de yoga en la zona. Entonces, mi profesora en ese momento, que es Isabel Stranger, que le mando un saludo, fue mi primera profesora, mm, ella estaba haciendo clases de yoga en una escuela de yoga en Viña del Mar que necesitaban profesores, pero querían formar profesores. mm, Entonces ella me dijo, siendo yo muy joven y estando desocupado, me dijo, oye, ¿te interesa? Está esta posibilidad. Y así fue como empecé a entrar en el tema de la enseñanza del yoga. También mm. de forma bastante circunstancial, pero sincrónico también, porque justamente necesitaba hacer algo con mi vida en ese momento. Sí, mira, bueno, las cosas van llegando ahí, como dicen, en el momento preciso, Sí, y llegó ahí a ti esta ventana, porque fue una ventanota, una ventana total, grande que te encaminó. Ahora, total. dentro de lo que conversábamos previamente, ¿cómo fue esto que estudiaste también con el creador de este método, el fundador, el originario de este método, que es BKS Iyengar, y con su familia? ¿Cómo llegaste allá? Cuéntanos un poquito. Mira, esta misma profesora me prestó un libro de él, que es El árbol del yoga, que es súper Mm, recomendado para cualquier practicante de yoga, no importa sí. el sistema o método de yoga que uno siga. Eh, Ella me prestó este libro y mientras lo leía, lo, lo- todo lo que me inspiraba, todo esto que describía este hombre, me llegó muy profundo y en ese momento, mientras hacía la lectura del libro, vino a mí el convencimiento de querer conocerlo. O sea, Mm, yo sabía que él vivía, eh, es difícil hoy en día encontrar maestros con ese recorrido que estén vivos aún,
claro. Y en ese momento fue un convencimiento, o sea, me lo propuse y dije, yo quiero conocerlo, o sea, voy a ir a India a conocerlo de alguna manera. Esto fue cuando recién empezaba a practicar, ¿no? Me tomó bastantes años llegar, pero llegué. Y el 2011 fui por primera vez para allá, para ir a la escuela de Pune en India. Te solicitan enviar una carta, te dan un par de años de espera, tienes que tener cierta cantidad de años de práctica, qué sé yo. Bueno, hice todo el proceso, me dieron fecha para ir en agosto del 2011, así que viajé y me quedé 6 meses y estuve, bueno, todo el día prácticamente como era para mí un gran sueño conocerlo. Lo que hacía era que tenía clase a las 7 de la mañana y me quedaba hasta las 12, 12 y media entre clases y prácticas, y después volvía a las 2 de la tarde a la biblioteca donde él estaba en su escritorio, y simplemente me Mm. sentaba a leer cualquier cosa, por el simple hecho de estar cerca de él. Y, y bueno, fue una experiencia increíble. Digamos, se jubiló, entre comillas, de hacer clases, de dirigirlas él personalmente, eh, entre los 80 y los 90. Pero el 2011, cuando yo fui, él seguía presente en los horarios de práctica, seguía enseñándole a sus alumnos más cercanos, a sus discípulos, digamos, en los cuales estaba traspasando el linaje, y estaba dirigiendo clases con su nieta, que es Abhiyata Iyengar, que él en el fondo le iba diciendo a ella qué enseñar en la clase. Entonces, esa fue como mi experiencia de verlo a él como dirigiendo una clase, ¿no? Y a través de su nieta, pero con sus indicaciones, con sus enseñanzas. Y bueno, fue increíble, como te digo. En ese momento él tenía 92 años y estaba Mm. en perfectas condiciones Me mentales. imagino, Sus facultades mentales estaban perfectas. Su práctica de asana obviamente era la de una persona de 92 años, no, claro. o sea, pasaba mucho rato en distintas posturas, hacía posturas que seguramente para él eran muy, muy beneficiosas, ¿no? Mm. Pero era inspirador verlo, inspirador escucharlo, verlo practicar, hacer sus asanas. Tuve la oportunidad de hablar con él, tuve la oportunidad, en un momento, una anécdota de asistirlo, de ayudarlo en una práctica, porque él Oh. llegaba siempre a las 9 de la mañana. A las 7 de la mañana hacía clases Prashant, que es su hijo mayor, que tiene hoy día 72 años, y, Mm. eh, y él llegaba a las 9, 9, 9 y cuarto. Cuando terminaba la clase de Prashant, él llegaba a la sala de práctica. Y siempre había uno o dos de sus discípulos más cercanos preparándole todo su lugar donde él iba a practicar y acompañándolo. Y ese día no había ninguno. Y estaba yo ahí en Supta Virasana, qué sé yo, y habían como 6, 7 extranjeros más por ahí practicando. Y él entró y yo dije, bueno, yo aquí soy pajarito nuevo, no tengo nada que hacer. Pero entró, caminó, se puso en su rincón donde siempre practicaba, y yo me ponía a mirar alrededor, y la gente que estaba practicando, nadie se daba por aludido. Todos se ponían a mirar para otro lado. Y lo miré, y él, bueno, se sacó, qué sé yo, el lungi para practicar, y se quedó mirando, y yo dije, no, no puede ser que nadie lo esté acompañando. Así que yo dejé todas mis cosas, fui para allá y me quedé con él, lo ayudé, le traje sus implementos, qué sé yo, hasta que llegó su nieta, Avillata, un rato después, pero al menos ese rato que estuve con él, ayudándolo y todo, yo me sentí en el cielo, totalmente. Una Pero oportunidad. qué increíble Sí, cómo desde la puerta que te abre tu mamá al decir vamos a practicar y es una seguidilla de coincidencias maravillosas. Qué totalmente. impresionante lo que captaste ahí Sí. de él. Sí, sí, absolutamente. Un honor totalmente. Y bueno, tuve la oportunidad de decirle que haberlo conocido o conocerlo era el honor más grande de mi vida. Y lo siento así Mm. todavía, ¿eh? Así Sí, que me sí. siento muy agradecido de haber podido estar
con él en esa instancia. Y qué maravilla. Y también yo creo que tiene mucho que ver con lo referido a lo que vamos a conversar un poco hoy día, que es lo que también a ti te interesa que vamos conversando, es cómo vemos el yoga en Occidente, porque ahí tú lo viviste, lo vivenciaste, lo viviste desde dentro, estuviste con uno de los maestros más grandes a lo mejor de que nosotros conocemos en Occidente, yoga, entonces ahí yo quizás, ahí viste las diferencias. ¿Cómo ves ahí el yoga en Occidente? ¿Muy distinto allá? ¿Qué ves? ¿Qué nos puedes contar? Claro, bueno, primero mi impresión, ¿no? De que acá, sobre todo, bueno, en Chile, el yoga es algo, digamos, que lleva poco tiempo. Si bien hay escuelas que para nosotros, ¿no? Como según nuestra temporalidad, son escuelas antiguas en Chile, como la GFU, por ejemplo, que son de las primeras que empezaron con yoga en Chile, y algunas otras personas por aquí y por allá, de las cuales he tenido conocimiento. Eh, Finalmente es poco el tiempo realmente que el yoga, y sobre todo desde el tiempo que se ha popularizado, que se ha vuelto parte de la cultura popular, ¿no? Claro. Hoy en día podemos ver los comerciales que ocupan elementos de yoga, o qué sé yo. Incluso me acuerdo haber visto un tiempo atrás en algún ministerio una propaganda de pausas saludables con personas vestidas de terno y haciendo alguna postura de yoga. Eso antes no se veía, eso antes no existía. Entonces, digamos, los últimos 10 años quizás el yoga se ha vuelto más parte de la cultura popular en Chile, al menos, ¿no? Más aún ahora con las redes sociales, que están inundadas de muchas cosas al respecto del yoga. Mi primera sensación cuando yo llegué allá fue, bueno, si mi conocimiento o mi percepción del yoga era así, cuando llegué allá sentía que como que explotaron las barreras, ¿no? Que era muy amplio, muy amplio todo el conocimiento del yoga. Y alguna vez escuché esta analogía de que el yoga es como un vasto océano, que uno no conoce sus límites. Y lo que uno realmente conoce son las orillas, son algunas playas por aquí y por allá. Pero la extensión y la profundidad es insospechable, es desconocida para nosotros. O sea, y eso fue mi sensación un poco, ¿no? Con el yoga, de que era mucho más amplio de lo que yo percibía o de lo que había sido capaz de observar. Y acá particularmente, en Occidente, es esta percepción del yoga como una cultura física de gran manera, o está esta división entre el yoga físico, digamos, de las posturas, de las asanas, y el yoga espiritual, digamos, de meditación o recitación de mantras o qué sé yo, ¿no? Hay como una cierta división entre medio de eso. Allá no existen esas divisiones. Allá está todo interactúa, todo está vinculado, todo es parte de lo mismo. Allá es una tradición milenaria, es una tradición familiar, para ellos es algo cotidiano, la gente lo hace, la familia lo va traspasando, el abuelo se lo enseñó al padre, el padre al hijo, qué sé yo. Entonces, para nosotros nos ha llegado de otra manera, lo hemos adoptado y adaptado de otra manera, y siento que quizás en ese traspaso hasta acá ha existido también de alguna forma, se han quedado ciertas raíces afuera, como que se han cortado ciertas raíces del yoga y se ha adaptado de alguna manera, por ejemplo, el yoga en los gimnasios, ¿no? O sea, que es una cultura totalmente física. Yo no soy crítico a ver, no quiero ser crítico a la manera en que uno observa el yoga o se encuentra con el yoga. Creo que practicar yoga es lo principal. O sea, lo primero es practicar yoga. Después la principal responsabilidad la tenemos quienes enseñamos yoga, de poder ser ojalá coherentes en lo que hacemos y de honrar al yoga y por lo tanto enseñarlo en su perspectiva más amplia, como un desarrollo humano más que un desarrollo físico o que tenga que ver solamente con la salud, ¿no?
la salud en sí es parte de, el desarrollo físico es parte de, pero no es lo único, o no es hacia lo cual deberíamos apuntar simplemente. Prashanda Iyengar, hijo de BKS Iyengar, él dice que los beneficios de salud, digamos, son efectos secundarios de la práctica de yoga. No es el Mm, objetivo, son efectos secundarios mm, muy favorables, muy positivos, muy atractivos, hay que apreciarlo, pero no es el final último. Eh, según Patanjali, en sus Yoga Sutras, el final del yoga es samadhi, ¿no? O Chitta Vritti Nirodha, que es el cese de las fluctuaciones de la conciencia. Entonces, la comprensión del yoga en este aspecto más total, creo que es una tarea que aún nos queda por delante, sobre todo en mm, Occidente, y entenderlo de que no es simplemente por el desarrollo físico o por la acrobacia o por mm. las capacidades aeróbicas o qué sé yo, ¿no? El beneficio está, es una gran herramienta y sin embargo tenemos que entender de que es una gran herramienta en todo sentido para el ser humano. Es un desarrollo del ser humano, forma al ser humano, desarrolla la conciencia, entonces todo eso es súper importante de entenderlo y de hacerlo parte de nuestras prácticas, fundamental. Sí, y como dices tú, la parcialidad con la que ha llegado el yoga a Occidente demarca lo que ha sido popular, como Claro, ha sido muy popular lo, lo estereotipado también, y no la exacto. base o la filosofía del yoga, que como, claro, como dices tú, eh, en India es como un hábito de vida más, y que es lo que también cuando uno trata de practicar un poquito más o se introduce en este camino al yoga, trata de hacerlo un estilo de vida o una forma de vida que está en nuestro intrínseco. Exactamente. Ahora, desde lo mismo, ahí, Cristóbal, te fijas que en este tiempo que estamos dentro de esta pandemia, que también por eso surge este festival, estamos dentro de esta pandemia que nos ha dejado en nuestra casa, nos ha generado síntomas distintos, hemos estado obligados a no poder salir, a enfrentar, etcétera. ¿Cómo también ves la práctica de yoga aquí, en estos periodos que a lo mejor lo hemos necesitado y la gente mucho no lo conoce, pero Claro, cómo son los beneficios ahí? Porque ahí hay un claro. mundo. Total. Sí, ha sido, bueno, nos hemos tenido que aprender a adaptar, ¿no? En todo, en la vida y obviamente la práctica de yoga siendo parte de eso, por lo menos de quienes hacemos la práctica de yoga un hábito en nuestras vidas. Hemos tenido que aprender a adaptarnos, pero siento, y mi impresión en mi relación con mis alumnos, en mi relación con mis profesores también, en mi relación con mi práctica, siento que es una gran herramienta de sostenerse también, ¿no? Es algo Uh que -huh. sostiene y que junto con tener la disciplina de tener la constancia, la regularidad, el hábito, el hacerse la rutina de práctica, ayuda de alguna manera, ¿no? a que la mente se sienta más estable, en el sentido de establecer cierta rutina. O sea, yo sé que dispongo de tales horarios para dedicarle a esto, entonces me entrega esa sensación de un poco de continuidad, alinearse, ¿no? Encontrarse en ese estado de focalización para poder practicar. Y al menos mm, en mis clases, mis alumnos, mis alumnas han dado muy buena recepción, un muy buen feedback del continuar con las clases, del seguir practicando, incluso por este medio, ¿no? Virtual, que sabemos Sí. que, sabemos que tiene sus limitaciones, sin embargo, tiene muchos aspectos positivos, como el poder seguir conectados, el poder hacerlo de manera segura, estando en la casa, de poder seguir comunicándonos y mantener nuestra práctica. Eh, Algunas cosas se pierden, digamos el contacto humano, el acercamiento
¿cómo es el concepto de distanciamiento social? El acercamiento social se pierde. Claro. Las correcciones, qué sé yo, todo eso que es parte y que enriquece una clase. Pero la continuidad ha existido, el desarrollo en la práctica ha existido. He visto evolucionar gente practicando. Hay gente que antes podía practicar 1 o 2 veces a la semana con suerte, y ahora hay muchos que están practicando todos los días. Claro. Entonces ha tenido sus lados positivos en ese sentido. Hay gente que me ha pedido que ya después de que pase esto sigamos con las clases online, porque le han encontrado el valor al formato. Pero sobre todo con el contexto, la importancia de poder seguir mentalmente estables, mentalmente positivos, y el sistema inmunológico. O sea, de gran manera todo lo que produce la práctica de asanas, la circulación de la sangre, toda la estimulación del sistema circulatorio, la estimulación o el trabajo en el sistema respiratorio también. Las asanas fortalecen el sistema respiratorio. El pranayama también desarrolla bastante el sistema respiratorio. Y todo eso es fundamental para que el sistema inmunológico se mantenga fuerte, y por lo tanto creo que eso es lo principal hoy en día, ¿no? Cultivar la inmunología para que ante cualquier cosa que uno se exponga, te afecte lo menos posible o simplemente no te afecte. Pero he tenido muy buen feedback, ha sido una buena experiencia el adaptarse a esto, y creo que se puede sacar mucho en limpio, un gran aprendizaje humano de nuevo, ¿no? El ir un poquito más hacia adentro. Sí, y que es algo que cuesta tanto y que es parte, yo creo, de la práctica más importante quizás, o no sé si más importante, ese es un nombre que le doy yo, pero la práctica reflexiva o interna, meditativa, que es lo que yo creo, como mencionas tú, es lo que se ha ido perdiendo un poco en el Sí. traspaso de este yoga a Occidente. Claro, total. Bueno, desde lo que mencionabas tú hace un momento, es el tema de que se ha externalizado mucho, ¿no? El yoga. Se ha vuelto, por ejemplo, la ropa de marca, ¿no? De yoga, el mat de una marca específica, porque, qué sé yo, porque tiene su estatus. Allá en India es mucho más simple. Mucha gente ocupa cualquier mat, o no ocupan mat ni siquiera. Y Ni en siquiera lo cualquier ocupan. lugar. Y en cualquier lugar, practican en cualquier lugar, con su ropa habitual, con Normal, pantalón y claro. camisa. Entonces, Claro. no tiene que ver con moda, ¿te fijas? No tiene que ver con algo externo. La práctica, si no tienes tu mat, puedes practicar igual. Si no tienes tu outfit de yoga, puedes practicar igual. ¿Te fijas? Puede que no hagas algunas posturas espectaculares, y sin embargo puedes practicar yoga también. El hacer posturas espectaculares no significa que estés practicando yoga. El yoga finalmente se da por muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la capacidad física. El pensar, lo que también tú mencionabas al principio, de que, chuta, esto es muy difícil para mí, mejor no lo voy a hacer. Pero no significa que el yoga sea difícil de hacer. Hay posturas que son difíciles de hacer. Pero el yoga no necesariamente. O sea, uno podría hacer una postura y eso puede ser una práctica de yoga igual. Entonces, tiene que ver con aspectos de la respiración, tiene que ver con aspectos mentales también, que van más allá de eso externo nada más. Y en ese sentido, bueno, creo que un poco lo actual, de nuevo, la situación actual, le ha quitado esa necesidad de glamour al ir a una sala de yoga, porque uno está en la casa, qué sé yo, tus niños pasan corriendo por ahí, el perro se sube arriba tuyo mientras estás acostado en el suelo, qué sé yo, es como mucho más doméstico, más cotidiano, y eso yo lo valoro harto, porque como te decía, en Oriente, para ellos es algo mucho más doméstico. Es algo muy normal que hacen en las mañanas. Te cuento una anécdota de nuevo. Me venía de vuelta a Chile, entonces volvía al aeropuerto en un auto compartido con más personas. Y iba un
un señor indio al lado mío, bueno, señor, qué sé yo, de haber tenido 40 años, algo así. Y él me preguntó que qué hacía, qué andaba haciendo en India, qué sé yo le conté que había ido a estudiar yoga. Y él me dijo, mira, yo todos los días practico tal, me nombró 10 posturas, ponte tú. Lo hago todos los días. Y me quedó mirando y me dijo, ¿está bien? Y yo lo quedé mirando y le dije, está perfecto. O sea, excelente. O sea, y él me decía que su abuelo le había enseñado. Y él decía, maravilloso. O sea, tú lo tenés mucho más claro que yo, realmente. Porque Claro. es algo que tú has vivido toda tu vida, que ha sido traspasado a ti como herencia y que lo hace como algo tan normal como en la mañana levantarse, bañarse, tomar desayuno, vestirse, qué sé yo. Qué Entonces, increíble, ¿eh? así de cotidiano, de doméstico puede ser y, y súper personal, ¿no? O sea, no es esto de tener que demostrarle nada a nadie. Sí, sí, sin tanto disfraz, más puro, no, Exacto, sin tanto maquillaje. Sí, exacto. tienes Sí, razón, yo creo que en este tiempo que es esto virtual, sí, nos hemos tenido que acomodar y hemos tenido que mostrarnos nomás cómo podemos, que es lo, no sé si a ti te ha pasado, pero que al principio, no sé, pues nosotros, uno que hace clase, pero es distinto enfrentarse a la cámara y empezarse una clase, es claro. súper vergonzoso al principio, no sé si te pasó. Sí, sí, al principio no sabía muy bien cómo funcionaba. Nunca lo había intentado hacer. Me lo había planteado porque, qué sé yo, ciertos alumnos viajaban a veces por varios meses a algún lugar y, oye, ¿cómo lo hacemos para seguir con las clases? Grábame una clase y me la mandáis, no sé. Claro. Pero nunca lo había hecho. Y claro, ya bajo esta situación un poco fue exigido, necesario hacerlo. Y sí, las primeras clases fueron raras. Ponerte estar solo delante de la cámara, como no sabes si la gente te entendió, te escuchó, si lo pudo ver o no lo pudo ver. Pero Claro. bueno, después ya uno va tomándole el ritmo y empiezas a entender mejor los códigos, al menos. Mm, Y empieza a ser, se establece algún tipo de comunicación que yo siento que es fundamental y que es lo más valioso, el poder seguir comunicados, poder seguir conectados. El yoga es eso. El yoga es unirse, es vincularse, es comunicarse, es esta comunión, es mm. comunidad, es generar ese vínculo, ese enlace, esa conexión para juntos poder seguir adelante. Sí. Así que, Es todo un mundo de aprendizaje. Es total, esto de la virtualidad y también total. el yoga. Ahora, Sí. para ir cerrando, Cristóbal, ¿qué a lo mejor nos podrías sugerir para estos tiempos? ¿Qué podemos hacer con las molestias, los dolores o cómo podemos ir tomando esta rutina para que sea parte de nosotros? ¿Qué nos puedes dejar Sí, ahí de tu experiencia? mira, yo siento que son momentos para cuidarse, obviamente, Mm, no exponerse a intentar cosas que sean muy difíciles de hacer, pensando, por ejemplo, en las clases de asanas y todo eso. No tratar de ir un peldaño más arriba de lo que uno está acostumbrado a hacer. No es el mm, momento, porque uno se expone y se arriesga a que pasen. Uno sabe que en las clases de yoga incluso puede uno correr ciertos riesgos, ¿no? O sea, a ujú, veces uno piensa que el yoga es todo positivo y beneficioso y no, también si algo no está bien hecho te puede hacer daño, desde las asanas hasta el pranayama incluso. Entonces creo que es un momento para consolidar lo que uno ha aprendido a esta altura, eh, sostener un nivel de práctica que te sostenga a ti mentalmente, físicamente, emocionalmente, no arriesgarse con cosas que uno no sepa hacer, intentar hacer algo que no te atrevas a hacer, siempre es mejor hacerlo con supervisión, así que es mejor esperar a que se pueda retomar las clases presenciales para poder ir progresando en ciertos desafíos que uno tenga o que quiera enfrentar. Y sobre todo, no desgastarse demasiado, en el sentido de no mm, poner el máximo de tu intensidad, de tu energía en la práctica, sino que bajar un poco el nivel de exigencia para poder, a veces cuando uno se sobreexige, te desgastas.
y tu sistema inmunológico puede verse disminuido también. Sobre todo también tiene que los músculos. Si uno fatiga demasiado los músculos, la inmunología también va a bajar. Entonces, quizás no es el momento de las proezas físicas, sino que es el momento de desarrollar otros aspectos y consolidar lo que uno ya ha aprendido a esta altura. Eso sería mi sugerencia y mi manera de ver la práctica de yoga en estos tiempos. Sí, súper, súper. Que concreto, súper puntual y es lo que estamos tratando de traspasar también con este festival. Cuéntanos por último, Cristóbal, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, porque tú sigues haciendo clases online, entonces cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, me pueden seguir en Instagram, que es yogarte-chile. En Facebook también, Yogarte Chile o Yogarte con, lo pueden buscar. El correo, el mail es yogartechile@gmail.com. Y me parece que eso es. Bueno, la página web, yogarte.cl. Todos esos lados nos pueden encontrar, nos pueden escribir. Hay, qué sé yo, pueden ver artículos. Si tienen dudas de algo, podemos compartir, sugerir. Y en YouTube estoy subiendo unos videos de clases que está haciendo Prashanda Iyengar online. Las está subiendo a YouTube en inglés y yo estoy haciendo las traducciones. O sea, voy haciendo una traducción simultánea de sus clases en inglés. Para la gente que no se maneja en inglés, puede buscarlo en Yogarte Chile también, un canal de YouTube. Eso. O sea, pero maravilloso. Ahí tu generoso aporte, porque claro, para todos los que a lo mejor no hablan inglés, claro, ¿qué mejor que ver ahí al maestro? Claro, exacto, total. Y además que justamente Prashant empezó a hacer estas clases que él les llama, son lecciones de educación en yoga, y justamente empezó a hacerlo bajo esta contingencia, en relación a todo lo que está pasando. Y en relación al yoga también, y de educarnos sobre el yoga y a través del yoga. Así que justamente mi intención de hacer la traducción es poder abrir la barrera del idioma a las personas que no manejan el inglés. Así que obviamente están ahí disponibles los videos, cualquiera puede buscarlos y revisarlos, bienvenido. Súper, qué maravilloso el haber podido coordinar contigo, Cristóbal, que estamos en la misma camino, tratando de expandir un poco el yoga ojalá a todo el mundo. Totalmente. Bien. Te agradezco, Cristóbal, haber participado en esta iniciativa de este Spiral Yoga Fest. Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y bueno, esto surgió en esta pandemia, esperamos siga surgiendo en los próximos años, con pandemia o sin pandemia, podamos seguir y ir aportando un poquito. Eso, muchas gracias Paulina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo encantado, feliz de hacer un aporte. Muchas gracias. Bien, la dejamos hasta aquí por hoy día. Muchas gracias, Cristóbal. Que te vaya súper bien y gracias por el aporte entonces a este Yoga Fest 2020. Muchas gracias a ti.